Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la conferencia de los CENUES, intérpretes de la fauna anfibia precolombina. Este año y el año pasado, el Museo del Oro celebra los 80 años del inicio de su colección. En este momento, el Museo del Oro es una red de 7 museos que son activos y que son diversos en también 7 ciudades de Colombia. El primer museo regional que abrió sus puertas fue el Museo del Oro Tayrona en 1980, y luego siguieron el Museo del Oro Zenú, el Museo del Oro Quimbaya en Armenia y otros. El Museo del Oro Regional de la Cultura Zenú, o el Museo del Oro Zenú, hasta hace un poquito más de 2 años, el 1 de octubre de 2018, el museo cerró temporalmente sus puertas e inició otro proceso de renovación total, como ya sucedió con el Museo del Oro de Bogotá en 2008, el Museo del Oro Tayrona en 2014, el Museo Etnográfico de Leticia en 2015, y el último que fue renovado, el Museo del Oro Nariño en Pasto. Y la idea es que con ayuda de la comunidad, con ayuda de un equipo interdisciplinario de académicos, de profesionales, de distintas comunidades e instituciones aliadas, este museo, junto con los otros museos regionales, se han ido transformando en museos del siglo XXI. Uno de los investigadores que ha trabajado pues, de la mano con el equipo del Museo del Oro para la renovación del Museo del Oro Zenú es Óscar Lagarde Rodríguez. Él es biólogo de la Universidad Nacional. Óscar es magíster en Ciencias, Ecología y Evolución de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, y es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Su principal área de experticia es la ornitología y ha desarrollado investigaciones alrededor de las formas de clasificación indígena del medio ambiente, especialmente de las aves. Entonces, en esta charla, Óscar nos va a contar un poco de los resultados de la investigación que ha ido realizando en los últimos años sobre la colección de orfebrería, de concha, de líticos y de otros materiales de la cultura zenú para caracterizar estas piezas alrededor de la fauna y la interpretación del medio ambiente de esa época, especialmente las aves. Entonces, bienvenido, Óscar, y adelante. Hola Natalia, muchas gracias por la presentación y por la invitación no solo a presentar el trabajo, sino también al Museo del Oro por la invitación a participar en este proyecto tan interesante. Y voy a compartir esta vaina. Entonces, bueno, muchas gracias Natalia y al Museo del Oro por la invitación. Contamos más historia que obviamente tiene unos resultados de lo que he hecho durante los últimos 2 años, que fue revisar un montón de objetos de la colección del Museo del Oro, específicamente los objetos que vienen pues, de este grupo, que es la depresión momposina, que son los zenúes. Y le puse este título, los zenúes, la fauna anfibia precolombina. Inicialmente le había puesto intérpretes, pero lo cambié a artistas porque pues, es una forma como no sé, más elegante de llamar. Y quiero empezar es con una serie de fotos de especies, en este caso de plantas. Esto es una Themistoclesia, esto es otra Ericácea, unas flores bastante bonitas. Es una orquídea, no sé si ven la forma, parece como si fuera un monje rezando. Es un frailejón, una especie pues bastante cercana a nosotros, que vivimos cerca de los páramos. Es lo que nos identifica, es como el icono de los páramos, que son tan importantes para nosotros, porque de ahí viene todo el agua que tomamos. Es una rana venenosa, un dendrobátido, que su coloración está indicando peligro a un posible depredador. Es una tortuga morrocoy bastante importante, muy importante en la región, que es representada en un par de objetos de colección. Unas espátulas, que también son aves bastante importantes en estos ecosistemas acuáticos. Bueno, este es un pajarito de las montañas que parece bastante bonito. Y básicamente, digamos, como estas fotos ahí por encimita, es realmente una manifestación de la biodiversidad, y es la biodiversidad de la cual nosotros estamos rodeados y de la cual dependemos directamente. Y evidentemente, pues, todas estas etnias y grupos que viven en diferentes regiones de Colombia y del mundo, tal vez, el conocimiento profundo de esta biodiversidad es lo que les permite pues vivir, digamos, dignamente y bien, y el conocimiento profundo de esta fauna y esta flora pues, permite que la gente habite sitios extremos, como la Amazonía colombiana, por ejemplo, que es un sitio muy pobre, o sitios extremos, dado pues esos ciclos climáticos tan drásticos, como lo es la depresión momposina y todo este complejo de ciénagas
que es bastante especial. Entonces, conocer la diversidad permite conocer los ciclos, conocer las regiones, y el conocimiento profundo de esto permite pues, un manejo adecuado del mundo. Y aquí cito a Wade Davis, es un antropólogo muy famoso, que yo creo que ha recorrido casi todo el mundo hablando con etnias de diferentes regiones y viendo un poco y entendiendo ese conocimiento profundo que tienen de los sitios donde viven. Y ese conocimiento profundo de los sitios donde viven pues está dado por miles de años de experimentación hasta cierto punto, y de esos resultados de experimentación y de conocimiento, pues una tradición oral que va completando y va llegando a través de las generaciones. Este ensayo de Wade Davis, que se llama Una luz al extremo del mundo, es bien bonito porque habla de cómo las etnias no solo conocen el sistema donde viven, sino que lo conservan, porque lo único que determina su subsistencia es el manejo adecuado del mundo. Y el manejo adecuado está dado, ¿por qué? Por un conocimiento profundo de la naturaleza, que es lo que lo... Y este es un ejemplo muy bonito que Wade Davis habla en este ensayo de este ejemplo. Es una niña que vive en Mongolia, en el oeste de Mongolia. Es unas montañas altísimas, son sitios muy extremos donde la comida es realmente difícil de encontrar, especialmente la proteína. ¿Y qué han hecho estos personajes? Pues lograron domesticar estas águilas, son unas águilas bastante fuertes, las domestican y las entrenan para cazar, y digamos que es la fuente como de su sustento y es la fuente de proteína que ellos usan pues, para poder mantenerse en este sitio tan extremos. Entonces, digamos, yo vengo hablando o vengo pensando en eso, como la importancia del conocimiento tradicional indígena, especialmente en la Amazonía, que es donde he trabajado mucho. Y de repente, pues me llega esta invitación a participar en este proyecto que tiene el objetivo de como reconstruir o bueno, modificar, recrear el Museo de Orfebrería de los Cenubes, que está en Cartagena. Y entonces me empiezo a enfrentar a esto, a ver un montón de objetos con un montón de características diferentes, de una época diferente, de una cultura diferente, de una cultura que se considera anfibia, porque ven estos sistemas que son un complejo de ciénagas que están donde cambia el nivel del río constantemente. Y obviamente, pues, la época de verano, el agua baja drásticamente, y en ese momento, pues, cambia la dinámica social de la gente. Y cuando todo se inunda, pues también cambia la dinámica. Entonces, es un sitio como con una estacionalidad bastante marcada, que eso es raro en el trópico. Cuando las zonas templadas, está la primavera, el otoño y el verano, y eso determina mucho el comportamiento de la gente. En este caso, en estas regiones que se inundan constantemente, pues los pulsos de inundación son los que determinan el comportamiento de la gente. El que se ajusta a esos ciclos y los conozca, pues se queda, y el que no, pues desaparece. Y yo creo que los cenubes, donde ocuparon esta región por casi 2000 años, transformaron el paisaje, y evidentemente toda esta transformación es producto del conocimiento profundo del sistema en el que vivía. Entonces viene esto y es un montón de objetos, peces, aves, mamíferos, seres místicos, mágicos, lagartos, águilas. Inclusive ahí me encanta esta imagen de abajo a la derecha, que es una cigarra, y me parece increíble que alguien se haya fijado una cigarra y haya logrado como pues construirla en oro, me parece fascinante. Y las cigarras tienen un montón de cosas interesantes, especialmente el sonido, y de pronto hablamos un poquito de esto. Pero entonces, cuando estaba pensando y cuando empecé a mirar todos estos objetos de colección, siempre me acuerdo de la Amazonía, porque la Amazonía aún conserva un montón de etnias y culturas con un idioma propio, digamos, con una interpretación del mundo bastante profunda y sofisticada. Y yo siempre que pienso en este tipo de conocimiento, me acuerdo de las historias que me contaban allá cada vez que me sentaba al mangueadero a hablar con los viejos, porque esa es la forma en que ellos pues transmiten su conocimiento. Y hay una historia muy bonita, es un cuento que quedó consignado en este libro editado y publicado por la Fundación Tropenbos Colombia, y es el cuento del tucán y el carpintero. Este cuento yo lo he utilizado en varias charlas y me parece bueno volver a usarlo porque es bien bonito por varias razones. Y el cuento, bueno, también se los cuento a mis hijas de noche, bueno, ya no les gusta, pero antes les gustaba. Y entonces el cuento es, el carpintero, todo el mundo sabe que es un profesional, pues, para la madera, y ahí su nombre, tiene un pico fuerte y unas adaptaciones en la cabeza para que el cerebro no se haga daño, pues, por tanto golpe. Pues se la pasa dándole la madera por todo lado. Y el
es una especie bastante importante, no solo en la Amazonía, sino en todos los bosques de tierras bajas del trópico americano, en la región donde habitaban los cenúes. Los tucanes están por ahí, cantan todo el tiempo. Antes seguramente eran más comunes porque había más bosque, pero todos los procesos de transformación que han sufrido la región pues han cambiado un poco la composición de la fauna en esta área. Entonces, el tucán es un animal bastante carismático, muy interesante. Yo de pequeño creería que eran muy amables, pero pues ya después de crecer y estudiarlos me di cuenta que son tremendos, son unos depredadores voraces, se comen todo lo que se les pase por delante, son unos depredadores de huevos increíbles, en fin. Pero entonces el tucán en esa época tenía un problema, y el problema es que él ponía sus nidos, sus huevos, perdón, hacia sus nidos expuestos. Y entonces esto qué hace, pues incrementa el riesgo de que los huevos sean depredados. Entonces en un momento fue y buscó al carpintero porque todo el mundo decía, no, pues hable con el carpintero, que él es un profesional para hacer casas en árboles. Entonces el tucán le dijo, hey, ¿por qué no me hace una casa y para yo poder poner mis huevos y que no se los coman tan rápido, que la depresión no sea tan grave? Entonces el tucán, el carpintero le dijo, listo, yo le hago el hueco. Entonces digo, listo, ahí está el hueco, aquí está su casa, ahí pueden anidar. Y pero le dijo, entonces al tucán como, bueno, ¿y yo cómo puedo, o sea, usted cómo me va a pagar? Usted me vino a hacer una propuesta, me dijo que yo le hice una casa, pero pues tiene que pagarme de alguna forma. Entonces el tucán dijo, bueno, no sé, pero en un momento se le ocurrió, dijo, no, ya sé cómo hacerlo, yo voy a ir a cagar en el cogollo de las palmas, mato las palmas, y esas palmas se van a llenar de mojojoy, que es una larva, un escucho. El mojojoy es muy común en la Amazonía, los indígenas lo usan mucho, es una fuente de proteína muy buena en un sistema pobre como el de Amazonía. Y el carpintero quedó feliz con el negocio. Entonces el tucán terminó con su casa donde puede poner los huevos, y el carpintero terminó con el mojojoy, que en teoría fue como obtenido por el comportamiento del tucán. Es un cuento súper bonito. Y lo que me gusta de este cuento es que hay un conocimiento, digamos, este cuento es un cuento, pero es un cuento que tiene bases sólidas, y es efectivamente. Muchas aves utilizan las cavidades construidas por los carpinteros. ¿Por qué? Porque la depresión de los nidos es altísima y evolucionar con este tipo de comportamiento. Hay otro ejemplo muy bonito, que no es un cuento, sino es algo que yo vivía allá cuando trabajaba con Chunupí, un indígena muy querido, que desafortunadamente murió, y él me empezó a mostrar cómo las guacamayas se encargaban de matar las palmas donde iban a anidar en el futuro. Entonces, esta forma, esta aproximación por medio de historias es bastante interesante y tiene un montón de información de lo que está ocurriendo alrededor de ellos, pero bueno, y además de esto, también hay un arte en torno a todo este conocimiento. Algo muy bonito en la Amazonía es todo el arte plumario. Yo también estuve involucrado en un proyecto de este tipo, y estos personajes utilizan las plumas y los colores de las plumas. Cada color tiene un significado dependiendo de la etnia. El negro, una vez conocí una corona muy bonita en Araraquara, y entonces arrancaba con un negro, que los negros venían las plumas de un pájaro, y el negro era como el origen del mundo, de toda oscuridad, tal cual como la Biblia. Luego venía un amarillo, porque llegó la luz, y luego un azul del cielo. Bueno, es una historia bastante compleja y muy bonita, pero la diferencia con estos personajes de nubes es que, primero que todo, vivieron hace mucho tiempo, ¿sí? En un sistema totalmente diferente, pero, digamos, esta forma como de tratar de entender un poco la visión indígena de los indígenas de la Amazonía, yo creo que me ayudó un poco a tratar de entender un poco los objetos de arte de la colección, de las cuales vamos a empezar a hablar ahorita. Y arranco con este objeto que me parece bastante bonito. Es un objeto donde hay dos personajes. Uno es un lagarto, es un cocodrilo, pues ahí se ve la forma del cocodrilo bastante clara. Y arriba hay una tortuga, es una tortuga morroco, es una tortuga terrestre. Si ustedes se fijan, tiene un caparazón bastante como, no sé, como en forma de cúpula. Las tortugas que son tortugas acuáticas, el caparazón es un poco más aplanado, hay que ser acuadinámico. Y si ustedes observan esta imagen y, digamos, ligándolo a la historia del cuento del tucán y el carpintero, es bastante interesante porque yo creo que lo que yo creo es que esto es una imagen que está asociada a un mito o a una leyenda
donde los dos personajes evidentemente son y esta tortuga morrocoy. ¿Cuál es la historia? Ni idea. Vienen otros personajes también, acá otra vez pongo, estos acá ustedes no sé si se fijan, pero estos es un cocodrilo y este es un jaguar, si se fijan es pues un felino, tiene la colita enroscada, acá unos colmillos y unas manchitas, digamos el orfebre que hizo esto, la verdad es que fue muy pilo porque utilizó como esta malla para poder recrear las manchas del jaguar. Y hay otros objetos como estos, donde hay, digamos, acá en este caso hay tres lagartos, tres cocodrilos, y esto puede estar representando un poco, si bien puede tener información ecológica contenida, donde está la A, y dos juveniles, y lo que se conoce de estos animales es que tienen cuidado parental, la mamá tiene sus cocodrilitos y los cuida un tiempo mientras están grandecitos, y ellas se van y son famosas, pues son muy bravas cuando están en el nido y cuando están mirando. En el caso de esta imagen es interesante porque hay una relación entre el jaguar y el cocodrilo. El jaguar se come el cocodrilo, tiene una forma muy particular de comerla, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso la posición es diferente, es como si si el jaguar estuviera, no sé, como cerrándole la boca al cocodrilo o dándole un beso o algo así, y es algo muy parecido a lo que está ocurriendo en esta imagen. Entonces, tristemente, pues no tenemos a alguien que nos cuente la historia del cocodrilo, la tortuga, o del jaguar y el caimán, o esta historia, pero estoy seguro que la base de muchos de estos objetos eran historias y cuentos indígenas, porque es la forma como ellos educan a los niños y a los jóvenes, por medio de historias, y eso es algo bastante interesante. Y digamos, arranco hablando del cocodrilo, porque ahí encontré, este es un artículo se me olvidó, ¿cómo se llama? Ana María Falchetti, y donde empiezan a explorar un poco esa interpretación del mundo que tienen los cenobes, o que cómo interpretan el mundo. Obviamente ellos viven rodeados de agua y entienden el mundo como hay un mundo superior, que es el mundo del aire donde están las aves, el mundo de la mitad, que es donde estamos los humanos y todos los seres de la tierra, y el mundo de abajo, que es donde están los animales que viven debajo del agua, como el cocodrilo, por ejemplo. Y lo más interesante del cocodrilo es que es un animal que es anfibio, o sea, él puede salir, pues, vive mucho tiempo en el agua, pero también vive mucho tiempo fuera del agua, y es lo que estás conectando esos dos mundos y manteniendo un balance entre esos dos mundos. Y es súper interesante. Curiosamente, el cocodrilo no es el animal más representado, los más representados son las aves, y ya vamos a ver un poquito de eso. Pero culturalmente, digamos, o en ese mundo místico, mágico, espiritual, el cocodrilo es como el animal más importante. Es curioso porque en digamos, estos artículos que he leído donde tratan de documentar un poco esta visión del mundo de los cenúes, el jaguar casi no es muy importante. En otros sitios como en la Amazonia, y me imagino que el Magdalena Medio, yo creo que el jaguar era el animal, pues básicamente es el rey de la selva suramericana. Y entonces ahí ya empecé como ya a ver estos objetos de colección. Al inicio fue bastante difícil como tratar de identificar las especies que estaban siendo representadas, porque digamos, nosotros en biología vemos características muy particulares, muy finas, en algunos casos es muy difícil diferenciar una especie de otra, toca escuchar el canto o recurrir a los genes, entonces digamos que fue un trabajo totalmente diferente, no tan artesiano como lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Y después de empezar a ver los objetos, pude ir al museo, muy bastante fascinante, está muy bien curada, está muy bien mantenida, y durante un tiempo revisé los objetos en el museo y después me tocó pues así desde lejos porque ya no podía ir. Y en total revisé 1227 objetos, en algunos casos objetos tenían como dos representaciones, un ave y un mamífero, un ave y un lagarto, entonces ahí entraba, lo trabajaba metiendo como dos entradas diferentes a la base de datos. Esta es la región en la que habitaron estos señores, es como todo esto, está la depresión Momposina, acá viene el río Cauca, el Magdalena, esa es la serranía de San Lucas, esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, estos son los Montes de María, y pues esta era como el home range, o digamos, el área de todos estos personajes. Algo interesante es que evidentemente eso está conectado, si todo está conectado yo estoy seguro pues que por todo el Magdalena hasta casi Honda, que hay una, una, eh, una barrera pues a la dispersión, pues esos tipos se movían y intercambiaban objetos de arte, comida, no sé qué más. Entonces vamos a estar trabajando pues como en esta región. Ay, perdón. Este
es ya un mapa que yo hice basado en los números de objetos con base en las localidades de donde venían. Entonces acá tenemos Carmen de Oliva, Colosó, Cincelejo, Oveja, San Marcos, San Benito, por acá estuvimos dando vueltas por acá. Y entonces entre más grande la pepa, pues, es de donde vienen más objetos de colección. Entonces fíjense, Colosó es como la localidad donde hay más objetos. Entonces, listo. Entonces acá hay un montón de objetos acá con la localidad de Colombia, es decir, no hay mucha información sobre de dónde vienen, pero el resto hay un montón de localidades como Colosó, etcétera, etcétera. Ya viendo, estos son categorías bastante gruesas: anfibio, ave, muchos indeterminados, algunos invertebrados, mamíferos, peces y reptiles, y pues claramente se ve que las aves y los mamíferos son los objetos más representados o más comunes en la colección. Y los objetos en orfebrería pues son los más comunes en la colección. Es un diagnóstico ahí bastante general. Y cuando estábamos con la mitad del proyecto viendo objetos, Lina Campos, que es arqueóloga del museo, dijo, no, pues hagamos una salida al campo. Entonces fuimos con Lina, Jorge Escobar, a una salida a la Ciénaga de San Marcos, y este es más o menos el paisaje que se ve: mucha agua, mucha vegetación flotante, y a lo lejos, 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 de pronto unas lomas con algunos árboles donde antiguamente había bosque. Como les decía, la región ha sido muy transformada por ganadería, están secando las ciénagas, están metiendo muchos búfalos, y esto yo creo que con el tiempo va a ser gravísimo. Y si pensamos en la llegada de los hipopótamos en un futuro, pues esto se va a transformar completamente, porque son animales pues que tienen la capacidad de transformar mucho estos ecosistemas acuáticos. Es un video bastante bonito. Aquí en este video se escuchan un montón de pájaros. Se escuchan un montón de pájaros. Y arranco con este video para empezar a hablar de las cosas más importantes de la colección. ¿Cómo lo llaman ustedes a eso que están haciendo? ¿Palanquear? Y empiezo con esta especie que se llama, es el nombre como una pato espátula o pato cucharo, y pues el nombre hace referencia al pico que tiene, es un pico bastante especial y bastante particular. Entonces, cuando yo me encontraba un objeto de esta especie, me ponía absolutamente feliz porque ya sabía qué era y era como, listo, vamos a la siguiente. Y hay varios objetos donde se muestran espátulas. Si ustedes se fijan, ahí está el pato. Pues no es un pato, es una especie que está más relacionada con las garzas y con los ibis que con los patos, pero evolucionó un pato así por su comportamiento de forrajeo. Él come unas alguitas chiquiticas y las va filtrando y va así con el pico. Entonces, esta especie sí fue como eso: cuando uno busca una característica que sea diagnóstica, que era lo que yo hacía en esos objetos, pues esta especie fue la más fácil, porque su pato es muy característico. No hay en la región otra especie con un pato igual y con esta forma tan característica. Y si ustedes se fijan en los objetos, pues están en grupos de 2, 3 o 4, y realmente están revelando el comportamiento de estas especies. Son especies gregarias, en algunas épocas están en grupo, en otras épocas en pareja, en fin. Hay otro grupo importante de aves, que son los ibis, que son, digamos, están relacionadas con las espátulas, pero a diferencia de estos, el pico es un pico largo y curvo, y yo creo que muchos de estos objetos que están representando, estos objetos que estoy mostrando acá, están representando un poco, de pronto, esta especie que es bastante común en la región. También son especies que están asociadas a ecosistemas acuáticos, aunque esta es más asociada a potreros, y bueno, es una especie que se ha visto favorecida por la deforestación. Hay otra especie interesante que es el carrao. Es una especie que se puede confundir con este ibis, aunque el ibis tiene el pico curvo, este tipo el pico largo y recto. Y me gusta nombrarla porque cuando estuvimos en la salida de campo, cuando estuvimos allá trabajando con la gente en la región, en campo, muchas personas de la región hablaron sobre un comportamiento muy típico y muy característico de este pájaro. Algo chévere es que este pájaro es muy vocal, canta mucho y canta mucho en las épocas del año, y yo creo que el canto en estos contextos es muy importante porque los cantos de muchas especies están asociados a ciertas épocas del año. Hay unos pájaros que cantan mucho en época seca, otros que cantan en época húmeda y otros que cantan todo el año. Y algo bonito de este pájaro es que
La gente allá decía que es un pájaro que cuando los veranos son muy extremos, buscan una horqueta, meten la cabeza y se ahorcan, digamos que se suicidan, entre comillas. Es un cuento allá que muchas personas me contaron, yo no sé, pues toca ir a ver qué es lo que está pasando, porque sería muy raro eh, este tipo de comportamiento, pues no sé, animales que se suicidan, sí que lo hacen, pero es una pregunta bastante interesante para documentar. Las garzas también fueron muy importantes, son también animales asociados al agua. En la región vimos muchas garzas, especialmente esta especie de Mardea cocoy. Y si ustedes se fijan en los objetos de colección, en las características bien llamativas, un cuello en largo, como el cuello que tienen las garzas, patas largas, el cuerpo es como, pues tiene una jorobita acá. Hay algunos adornos en la cabeza, de esto vamos a hablar ahorita más adelante, es una cresta que llamo cresta de Pau Gil, que es una característica muy presente en muchos objetos de la colección. Y este plumón que va hacia atrás es un plumón que aparece en época reproductiva de muchas especies. Otro ejemplo de otra garza, esta garza es bastante bonita, se llama Agami Agami, y esto era para mostrar un poco que además de estas representaciones de individuos con un nivel de detalle muy grande, en estas orejeras lo que yo creo es que están representando estas garzas con un pico largo y este plumón que va hacia atrás y un cuerpo con un cuello largo. Y de hecho hay objetos donde hay pocos individuos de este, otros donde hay un montón, y hasta estos que yo creo que son, pues, no sé, muchas garzas ahí en fila. Que de pronto, no sé, esos objetos pueden estar relacionados con la edad del personaje o con el poder o con el estatus social, qué sé yo. Hay una serie de objetos que son, que están asociados o que tienen características que permitirían asignarlos a patos. Este pato es un pato que es, o era relativamente común en la época, es el pato real. Y si ustedes se fijan acá, pues tiene un pico con un ganchito acá, como lo tiene este gancho del pato, y unos ornamentos que pueden relacionarse con estas carúnculas que tiene alrededor del ojo este patico. Y algo chévere es que acá alcanzan como a pintar o a diagramar un poco el movimiento del agua. Entonces ustedes se fijan, todos estos patos están nadando en teoría de pronto, pero también pues representan las paticas del pato acá. Otro conjunto de especies bien interesante, unos objetos que para mí fueron más difíciles de asignar como es tal especie, pero tiene alguna característica muy llamativa, este pico ganchudo, muy parecido al del cormorán o al del halcón caracolero. En algunos casos los representan con las alas abiertas, y de hecho el cormorán, que se la pasa gran parte del tiempo metido en el agua, por momentos sale, abre sus alas, y cae el plumaje. Posiblemente estos objetos de acá están representando el cormorán por estas dos características, su pico ganchudo y esta posición de estar con las alas abiertas. Ten en cuenta que a medida que voy avanzando es cada vez más difícil asignar las especies, los objetos de una especie determinada. Y acá quiero hablar del Pau Gil, estas crestas, que son unas crestas bastante llamativas, pongo objetos diferentes. Esto es concha, esto no me acuerdo qué es, esto es orfebrería. Acá pongo un Pau Gil, que es el Pau Gil de pico azul, que es el Crax Albert, una especie bastante interesante. Y lo llamativo es que en esta especie los Pau Giles tienen como estas cresticas, y yo lo que creo es que en estos casos, bueno, esto es un pato, esto no me acuerdo qué, esto puede ser un ibis o un tucán, ni idea. Pero en muchas especies con características diferentes se representan estas crestas. Y lo que yo creo es que esta cresta es como algo que se fijó, y posiblemente porque el pavo es un animal bastante importante para muchas etnias a lo largo de Colombia. ¿Por qué? Porque es un animal que pues, es una buena fuente de carne, un pavo grande, carne rica, sana. Entonces, de pronto por esto puede llegar a ser importante en la iconografía de todos estos personajes. Águilas y rapaces no son muy comunes, son objetos bastante bonitos, muy sofisticados, muy bien elaborados. Acá pongo estos dos, esto es el águila arpía, que es no sé, como el águila más grande que hay acá en el territorio colombiano. Y si ustedes se fijan, estos objetos son animales que tienen una cresta bastante elaborada, muy parecida a esta cresta como en esta forma que tiene la arpía. Tienen picos ganchudos, que es la característica de las rapaces, y también acá lo que creo es que exagera un poco las garras en esta representación, porque las garras de la arpía son muy fuertes. Este animal pues se puede dar un churuco, que es un mono pues bastante grande, de hecho en la Amazonía le llaman el águila churuquera. Y objetos ya como este pues que es un pájaro, puede ser un ave, tiene unas alitas, un pico muy raro, y realmente decir esto es de tal grupo, de un grupo u otro, es muy difícil. Lo que me gusta de esta imagen es que yo creo que está haciendo referencia a un comportamiento
de las aves, y las aves, de hecho, las aves, y bueno, los dinosaurios terópodos, que es de donde ven las aves, se han encontrado fósiles donde tienen este comportamiento. Y otros objetos que ni idea qué puede hacer, pues sí tienen, parece un ave porque tiene unas alas, una forma de ave, pero de ahí a decir que es una especie, un grupo, que es bastante arriesgado. El segundo grupo importante, o importante digo, hablando del número de objetos en la colección, es el grupo de los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, pues los más importantes son los felinos. Y acá pongo como un collage, un mosaico de muchas de las representaciones de felinos que aparecen en la colección, unas bastante como esquemáticas, que son todos esos objetos, eh, y unos con muchos más detalles, que son estos objetos de orfebrería, y otros con detalles como este que les contaba del cocodrilo, está como dando un beso a este jaguar. En este caso, este jaguar también está como, no sé, tiene una mano acá, y este pues que ya es mucho más precario, pero ahí se ve que es un felino, tiene la colita enroscada, y estos punticos que seguramente hacen referencia a las manchas del jaguar. Algo interesante de esta figura, lo que les decía ahorita hace un ratico, hay algo, o sea, el jaguar es un cazador profesional y es muy bueno cazando cocodrilos de gran tamaño, ustedes pueden ver acá, pero se den cuenta que el comportamiento, la forma como el jaguar caza el cocodrilo es, lo agarra acá del cráneo, le tritura el cráneo y ya pues lo mata y se lo come. Pero acá la representación es diferente, no está reflejando este comportamiento de caza del jaguar, o eventualmente sí, pero la forma de interpretarlo es totalmente diferente. O sea, acá uno queda, bueno, ¿qué están representando? ¿La interacción entre estos dos grandes depredadores o una historia con un mito diferente donde realmente acá lo que se ve es que le está dando un beso, que es bastante raro? Entonces, no sé, siempre esto es muy difícil como saber con certeza qué es lo que estaba pensando, sin tener el contexto y la historia pues detrás de esto. Este es un objeto que a mí me fascina, es un rodillo. Cuando lo vi me emocioné mucho porque es, si ustedes se fijan, bueno, acá no sé si se ve claro, pero ahí está la forma de un primate con la colita acá para arriba, enroscada, y acá con la mano para arriba, ven acá hay otro, pero si ustedes se fijan, lo que yo creo, estoy casi 100% seguro, es un mono araña. Es un mono que es muy importante en el Magdalena Medio. Los monos viven en bosques en muy buen estado de conservación, necesitan árboles grandes porque les proveen frutos, y además ellos son unos muy buenos dispersores de frutos y eso ayuda a mantener toda la distribución espacial de los árboles en los bosques tropicales. Entonces me llama la atención, es una especie muy común, no está muy representada, no fue muy representada, encontramos un par de objetos, pero lo interesante es que es un animal muy importante desde varios puntos de vista, desde su función en el ecosistema y últimamente pues por toda la transformación que le hemos dado al paisaje en las tierras bajas y en el Magdalena Medio y en toda esa, en el Cauca, en fin, pues está ya críticamente mal. Otras especies más comunes, el aullador es un objeto también, los primates no fueron muy representados, pero las pocas representaciones que habían eran bien esquemáticas, yo creo que es un aullador, es un mono muy común, de hecho en la salida de campo que hicimos con Lina y con los colegas, vimos un aullador por ahí solito, por ahí en la mitad de la nada. Otro conjunto de objetos que me llama mucho la atención, porque no me acuerdo dónde alguien dijo que eran murciélagos, están estos que son los darienes, que son unos objetos son muy comunes, hay muchos. Eventualmente esta representa acá puede ser el ala nasal de un murciélago, esto también. Sin embargo, siempre tienen como muchos tienen dos protuberancias y esto que podrían ser las orejas del murciélago, aunque no estoy tan seguro. Y después empecé a leer un poco más sobre darienes y empecé a ver que se cree que este estilo de objetos de arte tuvieron origen en el sureste de Colombia, en Nariño, por ahí mucho oro, en barbacoas, y poco a poco parece que estos objetos fueron radiando y fueron llegando al norte, y a medida que van subiendo, pues van cambiando un poco su forma y se van modificando y mutando a estos objetos que vemos acá en la región que estamos estudiando. Entonces, según algunos autores lo que dicen es, listo, estos objetos se crearon y eran como chamanes, como con ornamentos y como con características zoomórficas, y poco a poco el estudiante fue viajando y mutando unas cosas diferentes, y lo que yo les digo, yo no estoy tan seguro que son murciélagos, simplemente es como un teléfono roto que se da entre cómo va viajando las técnicas y los estilos orfebres a lo largo pues, de la región de Colombia pues, de hace mucho tiempo, ¿no?
Y bueno, además de todos estos objetos que son absolutamente fascinantes, también encontramos un montón de flautas muy especiales con forma de peces, con otros animales ahí metidos. La mayoría de los que encontramos eran con caimanes, cocodrilos, perdón. Unos pocos con saínos o cerrillos, que son cerdos de monte. Y acá quiero hablar un poquito de Schultes. Este señor viajó por toda la Amazonía y conoció un montón de etnias, documentó un montón de tradiciones y conoció con un nivel de profundidad eh, muy alto las costumbres de estos personajes. Entonces acá él está preparando un baile, si no estoy mal es baile de Tori, y en muchos de estos bailes hay un montón de instrumentos que son bastante importantes. Ahí pongo la de este, que es una flauta de Yurupari, si no estoy mal, que es muy parecido al didgeridoo, que es ese instrumento australiano que tocan los aborígenes australianos. Es muy interesante porque una vez yo tengo un didgeridoo y me gusta tocar didgeridoo, y una vez alguien me dijo que ese era el ancestro de todos los instrumentos de viento, y también me decían que era, bueno, como sonaba el origen del universo, tiene un montón de explicaciones detrás bastante interesantes. Pero no solo está la flauta de Yurupari, también está el carrizo, que es como una especie de quena. Y a mí me tocó un baile de carrizo una vez en el Baupés, y es bien bonito porque me contaban que el capitán del baile tiene una quena que está a un tono o a una frecuencia menor, menor, y el resto tiene una quena que está a un tono mayor. Entonces, está un dueto, el capitán del baile va tocando una melodía y los que van siguiendo van respondiendo, y alguien me contó que ese baile o el origen de ese baile, de ese dueto que se crea entre el capitán y el resto, venía de los duetos de los pájaros que estaban cantando por ahí alrededor. Entonces, eso es lo que entonces ya viendo estos objetos era, bueno, pues hay muchas flautas, ¿sí? Como muy especial, con una forma muy especial. Las hicimos sonar. Lina, creo que con otros personajes arqueomusicólogos están haciendo investigación sobre estas flautas. Pero más allá de cómo suene, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de ritual o en qué tipo de bailes y celebraciones que eran muy importantes, seguro, en estas culturas que habitaban allá? Porque todos estos ciclos que les cuento, seguramente había épocas de subienda de pescado, época de tortuga, época de algún fruto particular, y siempre que hay abundancia, se hace un baile y se comparte, y se crece como comunidad, se crece como brujo, como un chamán, como capitán, como líder, como sea. Entonces yo creo que estos objetos también deben tener como unas implicaciones culturales bastante importantes, que desafortunadamente pues en este momento es difícil como saber específicamente para qué eran hechas. Y para terminar un poco la historia, digamos, cuando yo, no les cuento todo porque hay insectos, hay muchos invertebrados, hay cangrejos, hay cigarras, hay ranas, hay otros objetos que ni idea qué son, pero finalmente todo es el reflejo de la percepción, de la interpretación que tenían todos estos personajes de la naturaleza que viven alrededor, ¿no? Y algo bonito que dice Wade Davis en este ensayo es que pues cada una de esas culturas finalmente era el habla de la etnósfera, como este conjunto de culturas que habitaban la Tierra, y que cada cultura, por ese conocimiento profundo que tenía el sitio donde vivía, lo conservaba. Entonces dice, a medida que quitamos la etnósfera, pues estamos también quitando un balance ahí que se logró durante los últimos miles de años. Y finalmente estos personajes lograron algo increíble, y fue modificar el paisaje, entendiendo los ciclos del sitio donde vivían y sacando lo mejor de eso. Entonces, yo cuando vi estos camellones y estos canales quedé realmente asombrado, porque son 500.000 hectáreas que modificaron estas personas sin maquinaria como la que tenemos ahorita, pero lo hicieron muy bien, y eso les permitió vivir mucho tiempo allá. Y es curioso porque entonces ahorita lo que ocurre periódicamente en estas regiones es que hay o grandes inundaciones o grandes sequías. eh, el mal manejo que le hemos dado a todos los complejos de ciénagas de estas planicies del Magdalena del Cauca. Y sería interesante como echarle un ojo a esta técnica que estos tipos desarrollaron, y tratar de implementar estas cosas, porque es una forma de manejar este tipo de inundaciones. Y un ejemplo sencillo también es de las tierras negras de la Amazonía. Los suelos amazónicos son bastante pobres, pero parece que muchos grupos indígenas de la región lograron desarrollar una técnica para formar suelo, y suelo negro es un suelo fértil. Entonces, si uno piensa en restaurar sitios degradados,
o en manejar sitios que estén sometidos a inundaciones constantes. Yo creo que si miramos un poquito y escuchamos lo que nos tienen que decir estos personajes, vamos a poder darle un manejo más adecuado al país, por lo menos que es lo que tenemos aquí cerquita. Y yo creo que eso era todo lo que les quería contar. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu presentación. Esta presentación hará parte de una serie de conferencias y de charlas en la que investigadores, instituciones aliadas y otras personas contarán el trabajo interdisciplinar que se ha realizado para la renovación del Museo del Oro Zenú de Cartagena, un trabajo que se realiza desde el 2018. Es un museo que estamos pues construyendo entre todos para que, de nuevo, instituciones, investigadores, estudiantes, la ciudadanía de todo el departamento pues, de Bolívar hagan parte pues, de este museo y lo apoyen. Entonces, sigan pendientes de nuestra programación cultural. Y muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Natalia, y al Museo del Oro por todo el trabajo que están haciendo tan bonito en todo Colombia.